Seguimos haciendo País ADN con Juan Francisco Rojas y como todos los jueves tenemos a Zipper. Nos encanta que nos vengan a ver, que nos traigan su reportaje y este reportaje ha dado que hablar. Ustedes lo pueden encontrar en zipperchile.cl. Identifican a 350 miembros del Tren de Aragua en Chile. Videos y testimonios revelan las espeluznantes torturas a sus víctimas. Lo hablábamos con Lucía Damer, con Victoria Paz y Christopher Martín en el primer bloque de estas cifras que nos impactan, ¿no? Y estamos con uno de sus autores, con Nicolás Sepúlveda. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Francisco? Oye, nada, uno mira solo el título y uno no puede, tal como lo decía Lucía Damer acá, sino moverse a preocupación. Primero, porque hemos escuchado ya al menos en 2 o 3 oportunidades a las autoridades del norte del país que hablan de la desarticulación del Tren de Aragua, pero se desarticula y se articula y el convoy parece que tiene una cantidad importante de vagones en nuestro país que todavía no logramos dimensionar, que todavía no logramos ponerle coto. Y yo también lo ponía en la discusión en el primer bloque con los panelistas de cuánto del problema se resuelve metiendo a toda esta gente a la cárcel, pensando en el estándar de las cárceles que tenemos. Bueno, es una investigación periodística larguísima que da señas no solamente de la cantidad de integrantes o de personas que dicen estar vinculadas al Tren de Aragua, sino que también con sus formas de actuar, que yo creo que es lo que más nos ha, en el país, lo que más nos ha conmovido y lo que más nos ha movido. Sí, fue una investigación que hicimos junto a Antonia Mori y Catalino Late, que fue revisar varias causas reservadas que tiene la Fiscalía sobre el Tren de Aragua y lo cruzamos también con otras investigaciones que habíamos hecho nosotros en Ciber hace algunos meses. Una cifra que llama mucho la atención es cómo ha crecido la identificación de miembros del Tren de Aragua en Chile. Nosotros mirábamos un informe de la PDI del año pasado, de 2022, y ahí se decía que en total habían como 26 personas identificadas que eran parte del Tren de Aragua, de las estructuras del Tren de Aragua en Chile. Ahora, el fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, nos dice que ya son 350, ¿no? Eso a pesar de que han habido al menos 3 golpes que el Ministerio Público junto a la PDI le han dado a estructuras del Tren de Aragua, han detenido a parte de sus líderes. De hecho, su principal líder en Chile, Estrella, que se llama Carlos González Vaca, está detenido desde marzo de 2022. Según investigaciones internacionales, él incluso es uno de los 3 jefes del Tren de Aragua a nivel continental. Él está preso en la región de Valparaíso, pero eso no ha significado para nada que disminuya el poder del Tren de Aragua o que dejen de operar. De hecho, ¿no? Hace un par de días la PDI detuvo a otra estructura del tren que habían incluso comprado buses interprovinciales, que manejaban restaurantes y que estaban en el tráfico de migrantes y el tráfico de drogas. Es decir, tú lo decías muy bien, tomar detenido a miembros del Tren de Aragua no significa que los vas a desarticular, por 2 cosas. Primero, es una organización criminal dirigida desde justamente una cárcel en Venezuela, la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Ahí está Héctor el Niño Guerrero, hace años que dirige esta organización desde ese lugar, y ese ha sido un modo operandi de la banda en Perú, en Colombia, en Ecuador, en distintos países, ¿no? Hay que ver qué pasa en Chile. Pero cuando sus líderes caen presos en las cárceles, lo que hacen en las cárceles no es recluirse y reflexionar, lo que hacen es seguir operando y reclutar a nuevos miembros de su organización. Muchos de esos presos, cuando salen de la cárcel, porque ya cumplieron sus penas, que inicialmente no estaban vinculados al Tren de Aragua, cuando quedan libres después de cumplir penas por otros delitos, bueno, ya son parte del Tren de Aragua y salen a la calle a operar para esta organización. Es muy complejo, es un tema complejo. Nicolás, pero hay algo, bueno, hay harto tema aquí detrás. Estoy pensando en una frase que decía Lucía Dame recién, que nos decía que también esto está súper ligado obviamente a un negocio detrás, no solamente de drogas, sino también de explotación, de abuso, y que esto pasa cuando hay un lugar donde se demanda esto. O sea, si hay drogas porque alguien compra, si hay prostitución es porque alguien está pagando por eso. Por lo tanto, tenemos no solamente un lugar de pasadizo, como podríamos entenderlo, sino que también algo está pasando en nuestro país. Y ahí, mira, está mirando justamente en el reportaje, tú pones cifras, ¿no? Cifras de cómo ha cambiado esto, y ahora el lunes 22 de mayo la policía detuvo a 11 personas, incautó 170 kilos de droga, está todo esto en el reportaje, y uno dice, bueno, ¿a quién perseguimos? Perseguimos al que, tenemos que perseguir a ambos, no solamente al que está traficando, sino también al que está comprando, me imagino, ¿no? Sí, o sea, hay muchas opiniones de los expertos. Nosotros lo que pudimos ver es que justamente el tráfico de droga es uno de los negocios del tren. El Tren de Aragua es una banda criminal, como muchas otras, no es la única que opera en Chile, que son bandas criminales multipropósito, especialmente las que son de origen extranjero, y esto no tiene que ver con xenofobia, sino que tiene que ver con un dato de la causa.
son bandas que están acostumbradas a actuar de esa forma, ¿no? Control territorial. Entonces, si yo controlo un territorio, como lo hace el Tren de Aragua, trafico migrantes, utilizo ese tráfico de migrantes para que ellos también trafiquen droga. También en ese tráfico migrante a las mujeres jóvenes las saco y las exploto sexualmente. También trafico armas, también extorsiono, y eso cuando no me hacen caso, en esos negocios, ¿qué hago? Torturo y muchas veces asesino también, ¿no? El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, nos decía que ellos estiman que solo el año pasado más de 20 asesinatos en la región de Arica tuvieron que ver con el accionar del Tren de Aragua. Entonces, como son negocios que están tan ligados, claro, también lo que dices tú y lo que plantean los expertos, que controlar también los consumos, el consumo de droga, por ejemplo, ¿no? El Tren de Aragua, muchos de los decomisos que se le han hecho en Chile tienen que ver con el tráfico de ketamina. El ketamina es un sedante que se usa también en la medicina veterinaria y que es uno de los componentes importantes del tusi. El tusi es una droga, la cocaína rosada, que le dicen, ¿no? Está muy, muy de moda. Súper de moda, sí. Sobre todo en los cabros más jóvenes. En las discotecas, digamos, en la música urbana está lleno de referencia al tusi, hay canciones que la alaban. Bueno, el tusi se hace en parte gracias al tráfico de ketamina que ha impuesto el Tren de Aragua desde la frontera, desde el tráfico de migrantes, y está relacionado incluso con la explotación sexual de mujeres, digamos. Está todo muy unido, no puedes separar los temas, y claro, como decías tú, Isabel, no podemos separar el tráfico con el consumo, en este caso de drogas como el tusi. Porque estaba pensando, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Vamos a tener que perseguir también al que le vendió los buses, ponte tú? Porque claramente ahí hay una pista que seguir. Pues imagínate, compro buses para traficar migrantes. Vamos a llegar a un punto que vamos a tener que perseguir los negocios. ¿Qué se hace? ¿Cómo perseguir la plata? ¿No? Perseguir dónde está, porque esa plata también es una plata que viene del negocio de la droga, por lo tanto es muy probable que nos vayamos a encontrar hasta con lavado en esto, pero es súper complejo el tema de cómo está operando en la zona. Sí, oye, ¿y cuántas investigaciones reservadas tiene la Fiscalía ya asociada al Tren de Aragua o asociada a organizaciones criminales de este calibre? Nosotros logramos contabilizar al menos 10, son más de 10. Muchas de ellas reservadas y cuesta encontrarlas porque como son reservadas no hay muchas pistas donde buscarlas en el Poder Judicial. Nosotros tuvimos acceso a algunos expedientes judiciales. Yeah. En general todo está concentrado por orden del fiscal nacional en la Fiscalía de Tarapacá. Es Raúl Arancibia quien comanda esta investigación. Ahí tiene otras 7 fiscalías regionales que le están colaborando, pero hay otras causas que se empiezan a abrir. Por ejemplo, nosotros lo contamos, un asesinato a fines del año pasado en la región de la Araucanía, en Temuco. Uh-huh. Entran 2 personas de origen de nacionalidad venezolana, amenazan a quienes residían en una casa en una población en Temuco, les cobraban $7,000 que supuestamente les debían, no les pagaron y los mataron ahí mismo, ¿no? De tiro en la cabeza. Pero yo te lo decía porque, o sea, llegaron más o menos ustedes a 10 causas reservadas y los hallazgos de solo la investigación de esa pequeña porción, o de esa porción, no le digamos pequeña, pues no sabemos cuánto más hay, nos da estos resultados. O sea, como te decía, el convoy del tren parece particularmente largo en Chile y eso ha sido en un periodo de tiempo bien acotado. Acá parece que la pandemia también, y bueno, ni hablar de los problemas en la frontera y la permeabilidad de la frontera, quizás cuánto ha contribuido a que esta cuestión se construya con el nivel de fortaleza que tiene hoy día en el país. Bueno, Rona Ríquez, que es una periodista de investigación venezolana, publicó un libro hace poco sobre la historia del Tren de Aragua. Ella dice que Chile es la instalación internacional del Tren de Aragua fuera de Venezuela más exitosa a nivel internacional. Ella dice que el tren surgió en 2014, que justamente se difuminó y se expandió por el continente gracias a la crisis migratoria, ¿no? Que fue la diáspora venezolana que, debido a la crisis económica, el pueblo venezolano salió y se repartió en distintos países. Ella, de hecho, cuenta, por ejemplo, que el Tren de Aragua es tan flexible en sus negocios criminales que en la frontera de Venezuela con Brasil controlan, por ejemplo, minería del oro, minería ilegal, está en manos del Tren de Aragua. Entonces ellos lo que hacen es controlar territorio y eso se relaciona con lo que planteabas tú recién, ¿no? Con la cantidad de negocios que florecen acá. El lunes la PDI detiene a esta estructura del tren donde habían comprado estos buses interprovinciales, pero antes nosotros encontramos, por ejemplo, que manejaban hoteles y restaurantes en el norte. El restaurante El Mollo en Guara, el Hotel La Fontana en Iquique, por ejemplo, eran parte de la estructura de tráfico de migrantes del Tren de Aragua. En esos lugares llegaban los migrantes irregulares que traficaban. Ahí secuestraron personas, de ahí salían, ¿no? Se identificaron esos negocios gracias a seguimientos de agentes encubiertos de la Policía de Investigaciones. Y no son los únicos negocios relacionados con el Tren de Aragua. Entonces, efectivamente, acá
es la economía informal. Y cuando hay economía informal, por supuesto que puede haber lavado de dinero, pero también utilización de cualquier máscara que permita esconder el negocio criminal, ¿no? Y disfrazarlo de restaurante, hostal, de empresa de viaje, etcétera. Bueno, ahora convengamos que acá en Chile igual la policía, el Ministerio Público, las instituciones que están atentas sobre esto han hecho parte importante de la pega, porque al menos lo que yo he podido reportear de esto es que varias de las interceptaciones telefónicas que se han hecho a las personas que están operando en Chile, hay algunos hallazgos de telefonazos que vienen de afuera, del jefe que está afuera. Héctor, el niño Guerrero. Pero diciéndole, oye, ¿qué nos está pasando en Chile? Que nos pillaron. Sí, están preocupados. Y una preocupación no solo del Tren de Aragua. Nosotros publicamos a fines del año pasado 2 reportajes que tenían que ver con una investigación sobre la explotación sexual de mujeres en la Plaza de Armas, ¿no? En el portal. Portal Fernández Concha. Eso, bueno, se ha ido, después de ese reportaje intervino la policía y está todo mucho más tranquilo. Pero cuando nosotros nos infiltramos en el portal, descubrimos que había mucha demanda, más de 1.000 clientes diarios en algunos días requiriendo servicios sexuales de mujeres. Esas mujeres estaban explotadas sexualmente por bandas criminales que no era el Tren de Aragua, pero eran otras bandas criminales de origen venezolano muy, muy parecidas que les cobraban, ustedes saben, ¿no? Les cobran unas cuotas semanales para poder prostituirse ahí, etcétera. Y ahí la policía justamente logró intervenir, pero los fiscales que estaban a cargo de esa investigación nos decían que es muy difícil seguirlo. Porque una cosa es la interceptación telefónica, pero ellos nos dicen, pero estas personas ya saben que las interceptaciones telefónicas las realiza la justicia. Entonces se comunican de otra forma. O cuando, por ejemplo, en el portal Fernández Concha intervino la policía después de que se le puso foco a lo que estaba pasando ahí, bueno, se van del portal. Se cambian de lugar. Se cambian de lugar. Y son personas además que no están identificadas, que no tienen root ni huella. Algunos de ellos los que nunca han sido detenidos. Entonces es muy, muy difícil seguir la pista. Para allá iba yo, porque mira, cuando uno mira la cifra, en el 2021 fue el año que pasaron mayores extranjeros en nuestro país, que están, digamos, que se sabe, ¿no? Y son 30.849 venezolanos, 3.887 bolivianos. O sea, la cifra es totalmente desequilibrada, ¿no? 1.889 haitianos y 1.691 colombianos. Esto el 2021, que fue justo post pandemia cuando se había cerrado la frontera. Lo que dicen las organizaciones humanitarias que están trabajando esto, ACNUR, SJM, dicen que lo que podría frenar esto es justamente tratar de regularizar la mayor cantidad de personas, tratar de identificar a la mayor cantidad de personas. Todo lo contrario, digamos, hay que mejorar nuestros sistemas de registro civil, de migraciones, de la PDI, para saber quiénes están acá. Pues ese es el problema que tenemos en este minuto, ¿no? Exactamente, mejorar el control. Porque aunque el primer líder del Tren de Aragua que se estrella, esta persona que yo les decía, Carlos González Vaca, que está detenido, él ingresó a Chile en 2017 con visa de turista. Exacto. Después en 2019 se le da una visa de residencia más, se le extiende esa visa. Pero claro, el Tren de Aragua al parecer y otras organizaciones criminales de origen similar se fortalecen cuando no hay registros, cuando no hay ningún tipo de huella, ni sabemos quiénes son, ¿no? Y lo peligroso lo difícil para quienes están investigando desde el Poder Judicial, el sistema de justicia, tiene que ver, una fiscal me decía una vez, ¿qué pasa si una mujer que es explotada sexualmente es asesinada, por ejemplo? Hay muchos casos de mujeres que cuando no pagan las cuotas, la han secuestrado a su hijo, la amenazan con armas de fuego. ¿Qué pasa si matan a esa mujer que no está registrada, que no tiene huella, que no tiene redes en Chile tampoco? ¿Cuántos asesinatos podrían eventualmente haber sin que nadie supiera, no? Ese es el problema de justamente este descontrol en los registros. Y estas bandas criminales, que no solo el Tren de Aragua, y esto es importante decirlo porque varios fiscales me lo mencionaron, como el Tren de Aragua es una marca ya como registrada y conocida, hay otras bandas criminales que también se enmascaran y dicen, somos el Tren de Aragua, y en realidad no son el Tren de Aragua. Entonces hay otras bandas criminales que nos decían que incluso hay bandas más violentas que se presentan como el Tren de Aragua, pero en realidad son otras, y que todavía no las estamos descubriendo, ¿no? Hay muchos que están en el subterráneo que todavía no vemos. Así es. Nicolás, como siempre, muchas gracias por venir a contarnos las informaciones y las investigaciones que realiza ciperchile.cl. Todas las semanas, todos los jueves nos reunimos acá para revisar estos reportajes. Recordarles que Ciper se financia gracias a una comunidad que puede aportar, ¿no es cierto, Nicolás? Y que es súper importante porque de esta manera ustedes pueden seguir haciendo estas investigaciones que me imagino pasan horas mirando los fallos. Yo los veo así, veo los ojos chicos de Nicolás. Sí, nos interesa hacer periodismo independiente, riguroso, y eso toma muchas horas de trabajo. Lo logramos gracias al aporte de nuestros lectores, quienes pueden colaborar
pueden ingresar a ciperchile.cl/socios y matricularse con un aporte mensual. La idea también es lograr una nueva forma de financiamiento. Estamos en una crisis del periodismo a nivel estructural, entonces las nuevas formas de financiamiento para los medios son importantes. Esta forma de financiamiento a nosotros nos ha resultado, hasta ahora ha sido exitosa. La idea es que siga funcionando para poder tener un equipo más grande y poder generar más reportaje aún, ¿no? ¿Cómo estuvo el taller Políticos bajo la lupa? ¿Estuvo bueno? Súper bien, más de, ¿no? más de 200 personas. ¿En serio? Sí, Mira. donde les enseñamos a utilizar las bases de datos para que ellos mismos puedan generar investigaciones con bases de datos públicas respecto al accionar de los dirigentes políticos. Eso también es importante, cuando se metan a CIPER siempre hay talleres, encuentros, etcétera. Gracias, Nicolás. Gracias, que estén bien. Y les decimos que gestiona las vacaciones de tus colaboradores y ahorra tiempo y costo.